Bien, muchachos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Vamos a culminar el tema que nos tocó desarrollar esta semana, referente a la guerra con Chile. Entonces, hoy día vamos a hacer la síntesis sobre dicho tema, ¿correcto? Ya en la videoconferencia hemos interactuado y hemos precisado algunos conceptos. Hoy día vamos a precisarlos sobre las ideas centrales de este tema, ¿correcto? Eh, la guerra con Chile se va a desarrollar, como ustedes saben, desde 1879 a 1884. Pero veamos el contexto que envuelve a este proceso histórico trágico para nuestro país. El Perú se encontraba en una bancarrota fiscal, es decir, no había ingresos para poder sostener los programas que tenía que desarrollar el Estado en pro del pueblo y del desarrollo de nuestro país. Había un fuerte endeudamiento público, producto de los empréstitos y producto de proceso de independencia cuya deuda se arrastraba desde aquella época. También había una fuerte inestabilidad política. Acuérdense que la característica del siglo XIX es el militarismo en nuestro país, ¿no? Los militares que combatieron en la independencia sucesivamente se creían con derecho a gobernar el país y se daban sucesivos enfrentamientos civiles que generó esa característica del militarismo en ese siglo y que obviamente trajo consigo una fuerte inestabilidad política. Y obviamente la conclusión de todo eso que no había una articulación entre los diferentes sectores de nuestra sociedad. Éramos un país dividido, en palabras sencillas. Vamos a ver los factores de fondo que van a explicar el porqué de la guerra. Y después vamos a ver los factores desencadenantes ya de esta, ¿no es cierto? Entonces, en los factores de fondo vamos a encontrar tres factores de fondo esenciales. El primero es el salitre, la explotación del salitre, ¿no es cierto? Riqueza que comenzó a descubrirse en el desierto de Atacama, en la provincia de Antofagasta y de Tarapacá, Bolivia y Perú, y que obviamente fue ambicionado por Chile, ¿correcto? Ya desde 1840. Chile tenía pretensiones soberanas sobre Antofagasta, por ejemplo, ¿no? Ese es un factor clave fundamental que explica el desarrollo de esta guerra. Un segundo factor importante a tomar en cuenta es la crisis económica mundial que se desencadenó en 1870, ¿no? En la década de 1870, que va a agudizar ese enfrentamiento, esa disputa del salitre de parte de los chilenos en territorios de Perú y Bolivia, Antofagasta y Tarapacá. Y un tercer factor de fondo vamos a encontrar a la política expansionista chilena. Ya desde 1830, en la década de 1830, con su ideólogo Diego Portales, Chile tenía claridad que como nación tenía que expandirse y su posibilidad de expandirse era hacia el norte, ¿no es cierto? Por lo tanto, la línea de esa disputa por el salitre estaba satisfacía o materializaba esa política expansionista que tenía Chile, ¿no es cierto? Pues bien, Ramón Castilla visualizó, percibió esta política expansionista chilena y es por eso que Ramón Castilla va a comprar, va a potenciar nuestra fuerza naval, ¿no? Y estábamos muy bien. Lamentablemente los gobiernos posteriores no siguieron esta política de una fuerte posición de nuestras fuerzas navales para evitar o persuadir a Chile de desarrollar esta política expansionista que tenían, ¿no es cierto? En 1872 Chile, ¿no es cierto?, compra dos acorazados y obviamente rompe esa superioridad que nosotros teníamos y pasa a dominar
¿no es cierto?, a tener una fuerte presencia naval superior a la nuestra. El presidente Mariano Ignacio Prado no siguió esta política de potenciar nuestras fuerzas navales, sino por el contrario, lo que hace es asumir una alianza militar defensiva con Bolivia y pretendía incluir a Argentina, pero a la larga Argentina no entró y solamente se firmó este tratado de alianza entre Perú y Bolivia, ¿correcto? Entonces, era evidente que estos fueron los factores de fondo que explican el porqué de la guerra con Chile. Pero vamos a encontrar ahora aquellos factores que van a desencadenar ya, teniendo como base estos factores de fondo. Entonces podemos decir que la explotación del salitre en el desierto de Atacama, ¿no es cierto?, operaban o era operado, era negociado, trabajado por empresas chilenas donde había capitales ingleses, ¿no es cierto? Esto evidentemente agudiza la ambición de Chile y por lo tanto la disputa se va a dar fuertemente con Bolivia. En 1866, en esta tensión permanente fronteriza entre Chile y Bolivia, es que se firma el Tratado de Límites entre Chile y Bolivia, en donde se fija como límites territoriales fronterizos entre Chile y Bolivia al paralelo 24, cuando el límite era el paralelo 25, es decir, Bolivia cede territorio frente a Chile. Pero en 1874 se firma un nuevo tratado en donde también Chile sale favorecido. ¿Por qué? Porque se establece que Bolivia no va a poder aumentar el impuesto al salitre durante 25 años. Pero cuatro años más tarde, en 1878, el presidente boliviano Hilarión Daza, frente a la fuerte crisis económica que se daba en Bolivia, decide aumentar este impuesto al salitre en 10 céntimos por quintal, ¿no es cierto? 10 céntimos por quintal de salitre exportado. Obviamente Chile protesta ante dicha decisión de Bolivia que rompía el acuerdo que se había firmado en 1874, pero Hilarión Daza, el presidente boliviano, por el contrario, fortalece esta posición y expropia una de las empresas chilenas más importantes de esa región que se dedicaba a la explotación del salitre, ¿no? Empresa chilena donde también había capitales ingleses. En respuesta a esta expropiación por parte de Bolivia, Chile, ¿no es cierto?, ocupa militarmente Antofagasta el 4 de febrero de 1879. Obviamente, Perú había firmado una alianza militar defensiva con Bolivia, por lo tanto no podía quedar al margen de esta fuerte tensión que se estaba dando entre Chile y Bolivia. Y frente a una situación de inferioridad militar que teníamos nosotros frente a las fuerzas chilenas, obviamente el gobierno peruano decide mediar para evitar que este conflicto se desarrolle en niveles de una guerra que obviamente era perjudicial para nuestro país. Y en esa línea es que manda a Chile al diplomático José Antonio de la Valle, ¿no es cierto?, para mediar y lograr evitar esta guerra. Pero Chile ya tenía conocimiento de la alianza militar defensiva que había firmado Perú y Bolivia y por el contrario le exige al Perú que mantenga su neutralidad frente a esta disputa que tenía Chile con Bolivia. Obviamente el Perú no podía quedar al margen y tenía que honrar el tratado defensivo que había firmado con Bolivia. Resulta que el 5 de abril de 1879 Chile declara la guerra de Bolivia y obviamente ahí también el Perú es incluido y la guerra va a ser entre Chile contra Perú y Bolivia, ¿no es cierto? Era evidente que la guerra le convenía a Chile, toda vez que era su oportunidad para apoderarse no solo de Antofagasta,
sino también de territorio boliviano, ¿no? En este caso de la provincia de Tarapacá, que era una provincia extensa donde existía la riqueza del salitre, y obviamente esta estaba en una línea concorde con su política expansionista que tenía Chile, ¿no es cierto? Por lo tanto, en esta posición de expansión, el Perú era un obstáculo para Chile, ¿correcto? Se desarrolla la guerra y obviamente esta guerra fue un desastre para nuestro país, a pesar de que hubo una playa de héroes que se inmolaron en la defensa y el honor de nuestro país, ¿no? Tenemos a Miguel Grau, a Francisco Bolognesi, a Alfonso Ugarte y a muchos otros héroes que lucharon, vivieron su vida por nuestro país. El hecho concreto es que el Perú pierde esta guerra y Lima es ocupada por las fuerzas chilenas, ¿no es cierto? Y vamos a estar 3 años en esa situación de ocupación. Pues bien, pero había que terminar la guerra de tal manera que vamos a encontrar que nuestras clases dirigentes, nuestras clases políticas, nuestra élite, tenía una discrepancia, ¿no es cierto? Por un lado estaba Andrés Avelino Cáceres y el presidente Lizardo Montero, quienes evidentemente también querían terminar la guerra, pero sin ceder un centímetro del territorio peruano. Esta guerra tenía que terminar y teníamos nosotros en la Sierra Central a Andrés Avelino Cáceres, quien mantenía una lucha de resistencia contra las fuerzas chilenas. Tenemos la gran campaña de la Breña que lideraba a Andrés Avelino Cáceres con el apoyo de las montoneras campesinas de la Sierra Central. En la posición contraria estaba Miguel Iglesias, el general Miguel Iglesias, apoyado por los hacendados y sectores de la élite peruana, quienes sí querían terminar la guerra a como diera lugar, y si eso significaba ceder territorio, pues había que hacerlo, de acuerdo a la posición que tenía Miguel Iglesias. La situación, lo concreto es que se da una disputa. Miguel Iglesias desconoce o abandona a Andrés Avelino Cáceres en su lucha contra la resistencia, contra las fuerzas chilenas, y Miguel Iglesias desconoce a Lizardo Montero como presidente del Perú y se hace nombrar en el norte como presidente, ¿no es cierto?, en 1882. Se hace nombrar Miguel Iglesias presidente del Perú y recibe la autorización, ¿no?, de negociar la salida, el término de la guerra con Chile. Y consecuencia de esto es que se firma el Tratado de Ancón el 20 de octubre, ¿no es cierto?, de 1883, ¿correcto? Pues bien, ¿qué significó este Tratado de Ancón? En concreto significó que perdíamos definitivamente, a perpetuidad, la provincia de Tarapacá. Y Chile se quedaba durante 10 años con el territorio de Arica y Tacna, ¿correcto? Además de lo que tenía que pagar el Perú, una serie de indemnización de impuestos de la guerra que supuestamente Perú le había perjudicado a Chile, ¿correcto? Es un tratado que tenemos que analizarlo a fondo y que obviamente fue desfavorable para nuestro país en las condiciones en que, repito, nuestra élite quería a como de lugar terminar la guerra. Las consecuencias evidentemente fueron, entre las consecuencias básicas, esenciales de esta guerra, es pues que se destruyó totalmente o casi totalmente la infraestructura productiva de nuestro país, se perdió totalmente el territorio peruano y hubo poca cohesión de los sectores sociales frente a la guerra. Terminó la guerra y había que reconstruir nuestra nación, nuestro país, y esa reconstrucción básicamente está centrada en la figura de Miguel Iglesias, de Andrés Avelino Cáceres, de Nicolás de Piérola. Pero este es un tema muy importante en la reconstrucción nacional y que ustedes lo vieron en
la plataforma Aprendo en Casa, donde se habla precisamente de la reconstrucción nacional, pero como es un tema muy importante, lo vamos a analizar a profundidad en otro tema. Era necesario primero ver cómo se desarrolló la guerra y por qué se dio esta guerra para entender el proceso de reconstrucción, de ahí entender los procesos históricos posteriores y que nos permitan a su vez entender por qué estamos en la situación en que nos encontramos en la actualidad. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. El martes estamos dándole el siguiente tema en este proceso de aprendizaje en estas condiciones. Nos vemos, cuídense.